toda la semana. Nos están viendo a través de canal 19.7, señal digital, Tele2 Web, Facebook. Saludamos a Retiro, Chanco, Longaví, Linares, Australia, España, Chillán. En realidad tenemos muchos lugares donde nos saludan y nos ven cada semana. Hoy día vamos a conversar con un amigo, con un gran profesional y con un gran constituyente. Él es de nuestra región, es de nuestra zona, de nuestro distrito 18. Él es un experto en medio ambiente y es un tema, ¿no es cierto?, tan relevante y tan necesario de conversar cada día. Entonces, volvimos a invitarlo. Tenemos el privilegio de tener un tiempo con él y poder responder y actualizarnos de qué se ha tratado, ¿no es cierto?, la nueva trabajo que están haciendo en relación para la nueva constitución. Él es el constituyente Fernando Salinas. Bienvenido, Fernando, buenas noches. Un placer Buenas tenerte noches, acá. Marvi. Gracias por la invitación. Qué rico que puedes estar con nosotros, eres de la casa, tú eres uno de los primeros con los que hemos conversado hace tanto tiempo ya. Y, de, Sí, y, por y varios meses. varios meses y están pasando tantas cosas. Claro, Cuando yo exactamente. empecé a pensar el programa de hoy, yo decía, a ver si en realidad estás de constituyente hace un mes y medio. O sea, tampoco es tanto tiempo, pero tenemos la sensación de que hace rato que estos 155 ciudadanos chilenos están reunidos, conversando, discutiendo, poniéndose de acuerdo, ¿no es cierto? Y empezando. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿En qué estás? Por favor. Bueno, ha sido un proceso bastante, ¿cómo le podríamos decir? Entre incierto, con altos, bajos, momentos tensos. Partimos de manera compleja. No estaban todas las condiciones en la primera semana como para que nosotros pudiéramos trabajar tranquilos. Eh, Ha habido también una especie como de acomodación, ¿ya? Hasta el día de hoy, por ejemplo, nos faltan salas de trabajo, no tenemos oficina, no, tenemos que usar las salas de la Cámara de Diputados ahí en el ex Congreso Nacional de Santiago, pero son insuficientes. Entonces a veces uno no tiene dónde reunirse con los otros constituyentes para resolver cosas, para trabajar en los temas que a nosotros nos incumben. Pero yo creo que poco a poco se ha ido normalizando. Nosotros le hemos pedido al Senado que nos pasen las salas que ellos tienen. No han querido hacerlo. ¿Ya? Dicen que las salas no están preparadas, que no hay conexión eh, multimedial. Efectivamente, son salas que le faltan una serie de elementos como para poder trabajar bien, pero yo pienso que la constitución es demasiado importante como para que no se hagan las inversiones correspondientes en esa sala y podamos efectivamente tener un lugar de trabajo donde podamos hacer nuestro trabajo bien. También no tenemos lugar para almorzar, a veces tenemos que comer en cualquier parte, en las escaleras del Congreso. No ha sido una situación muy cómoda, pero todos tenemos claro que las comodidades hay que superarlas, la incomodidad hay que superarla, porque aquí lo importante es cumplir con un mandato, ¿ya? Y tratar de hacerlo lo mejor posible y finalmente queremos que después de un año tengamos una constitución que represente a todos los chilenos en el amplio sentido de la palabra y que responda un poco al origen de todo este proceso que fue el estallido social. O sea, el pueblo de Chile o los pueblos de Chile, porque tenemos que incorporar a los pueblos originarios, pidieron todos, o casi todos, un 80%, que hiciéramos una nueva constitución. ¿Ya? Una nueva constitución de acuerdo a estos tiempos, superar la constitución que teníamos, que tenía varios problemas desde el origen y también los principios que hay en esa constitución, que están muy centrados en el concepto de subsidiariedad, es decir, que los privados hacen todo y el Estado se preocupa poco de cómo funciona el país. Eso lo tenemos que cambiar y también
que es un tema que a mí me gusta mucho abordar, el tema de ecología y medio ambiente. Ese es un tema que está totalmente fuera de la Constitución de 1980. ¿Ya? Hay claro. un solo artículo, una parte de un artículo que dice que tenemos derecho a vivir en un ambiente sin contaminación, pero ese solo artículo no sirve absolutamente para nada, porque no resguarda derechos. Es una frase muy general. Mm. Entonces, tenemos que incluir en la Constitución nuevos aspectos, tenemos que ver los temas sociales pendientes, temas de pensiones, salud, Ah, educación. O sea, hay mucho trabajo e importante, ¿ah?, para el futuro de Chile. sí. Oye, en realidad yo creo que nos llamó mucho la atención eso. Hace un mes y medio atrás, cuando llegan, están todos convocados y no parte. Y empiezan a ver estos problemas que en realidad uno todavía lo ve en la prensa, en la prensa tradicional, de que reclaman Sí, por más aumento. Nosotros el otro día tuvimos la posibilidad de conversar los dos, ¿no es cierto?, en relación a eso, que igual me sí, encantaría a lo mejor aclarar, porque ya es como broma, mucho chiste también, o mucho meme sí. en relación a eso, ¿ya? ¿Por qué Yo creo que aparece ahí, ahora este tema de aumento, digamos, de... Me encantaría para que la gente yo, lo sepa. sí, yo creo que ahí ha habido una distorsión malintencionada, Mm, porque la discusión que hubo fue sobre las asignaciones, porque el sueldo nuestro, la dieta, se estipuló en la ley. ¿Ah? claro. Eso no se va a cambiar, que es el sueldo. Hay que decir también que el sueldo de los convencionales constituyentes es un tercio más o menos del sueldo de los diputados, ¿ya? Y un cuarto más o menos de los senadores. O sea, nosotros ganamos mucho menos dinero que los actuales Mm, congresistas. Y las asignaciones son los gastos que se requieren para poder funcionar. Y hay tres tipos de gastos, ¿ya? O tres tipos de asignaciones que se les denomina. Están el gasto de las asesorías, porque obviamente la Constitución incluye muchos temas, partiendo por el tema jurídico. ¿Ya? El tema jurídico, el tema económico, se ven muchas áreas, el área de salud, de educación, se ve el tema del funcionamiento del sistema político en el futuro, hay que ver todos los temas que tienen que ver con las futuras leyes. Entonces, obviamente que nosotros en general no somos expertos en todas las cosas, tenemos algunas especialidades y podemos abordar bien algunos temas por sí mismos, pero en la mayoría de los temas necesitamos asesores. Sobre todo aquellas personas que primero son de regiones, ¿ya? Y tienen que asesorarse de una manera distinta, porque además está el tema, o pretendemos cambiar el sistema político de Chile y que las regiones sean más importantes. Entonces, las personas de las regiones están preparándose para poder exponer todas las razones que son contundentes para que el Estado, el nuevo Estado que tengamos, ¿ya? No sea un Estado centralizado en Santiago, sino que sea descentralizado. Entonces, hay una serie de aspectos de hipotécnico, como también la manera en que nosotros tenemos que funcionar. Entonces, están los asesores, están los viáticos y están los gastos generales. Los asesores, también nosotros tenemos más o menos también lo mismo, un tercio de los diputados en asesoría, y el respecto del viático, eso es fundamental para las personas que viven en regiones, sobre todo en los lugares más extremos. ¿Ya? Hay convencionales, por ejemplo, en el sur de Chile, que son representantes de los pueblos originarios, como por ejemplo el Yagán, ¿ya? Que tienen que viajar muchas horas o días para llegar a Punta Arenas y de ahí tomar un avión para llegar a Santiago. Entonces, esos gastos que hay de viático, es necesario que estén contemplados. No así claro. los que vivimos cerca de la zona central, que en Mm. realidad no son tantos los gastos, pero se les pone un límite, un tope, y ese tope tiene que estar pensado, calculado, para que aquellos convencionales contribuyentes que viven lejos de Santiago o en lugares muy de acceso difícil puedan llegar a trabajar toda la semana. Mm, sí, o sea, es como casi de sentido común, ¿verdad? Un Y a lo sentido mejor, común, y además arrendar un departamento. ¿Ya? El viático incluye el valor del departamento, o sea, personas que sé yo, no sé, pues
De de Chiloé. Chiloé, ya, claro, tiene que arrendar, no puede estar viajando a lo mejor toda la semana, entonces tiene que arrendar un departamento en Santiago Mm. y se necesita cubrir esos gastos. Entonces, eso solamente. Ahora, hubo algunos convencionales y algún sector, digamos, lo trató de distorsionar, como Sí, que los convencionales querían subirse el sueldo, que sí, no era. Y por otro lado, no mencionaron que los gastos de los convencionales constituyentes son mucho menores de los diputados y senadores. Y además es solo por un año. Y además es por la ley más importante que tiene claro, un país, que es la Constitución. Entonces le estábamos dando menos recursos, menos sueldo y por menos tiempo. Y sin embargo, de esto se hizo una adicción sí, de tal manera de, creo yo, y muchos de nosotros creemos eso, de desprestigiar el proceso constituyente. sí. ¿Ya? De un Y, festín. claro, entonces, Claro, bueno, pero las personas poco a poco se han ido dando cuenta de que esto fue distorsionado. sí, ¿Ya? Y, así que en ese sentido estamos más tranquilos ahora. perfecto. Mira, vamos avanzando entonces en tu trabajo. Mira, tú estás en la Comisión, ¿no es cierto?, de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial. Sí, ¿De qué se trata eso? Porque el sí. nombre es como tan amplio. Sí, bueno, es una comisión súper importante para las regiones. De hecho, todos los que estamos ahí somos de regiones, ¿ya? Ah, bueno. Y el papel nuestro en este periodo, porque estos todos son comisiones transitorias, las comisiones permanentes se inician en septiembre, pero se hizo como una especie de, no de prueba, pero se generaron comisiones transitorias para que desde esas comisiones transitorias, ¿ya?, se elaborara un reglamento que pudiera diseñar mejor las comisiones permanentes. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Y lo hicimos esta semana, y esto fue un hito histórico. Nosotros sesionamos desde Arica a Ancud, ¿ya? En cuatro ciudades: Arica, Ovalle, San Carlos y Ancud. Eh, Nuestra comisión tiene 16 integrantes y los 16 integrantes nos dividimos en esas cuatro ciudades. A mí me tocó nuestra zona central, por estar en el Maule, en San Carlos. Ahora, ¿por qué San Carlos? Porque se eligieron ciudades no grandes, no se eligieron capitales regionales. La única capital regional que se eligió fue Arica, porque Arica tiene el 95% de la población de la región de Arica-Parinacota, entonces tenía que estar ahí, pero había una macrozona que era O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, o sea, una gran macrozona, y de todas esas se hizo un llamado para que las personas y las organizaciones solicitaran audiencia. Se recibieron las audiencias y la región que más recibió audiencias fue la región de Ñuble, por eso se eligió San Carlos Ya, y no se eligió Chillán. claro. ¿Ya? Se eligió San Carlos, que es una ciudad parecida a Cauquenes, más o menos a Parral, a San Javier. No es tan grande, pero tampoco es chica. Tenía Claro. la, digamos, la base tecnológica, internet, como para poder sesionar ahí. Bueno, y así lo hicimos. El miércoles sesionamos en San Carlos. Tuvimos problemas técnicos, y una de las cosas que visualizamos, que Ya. cosas que no pasan en Santiago, ni a lo mejor en Concepción, Valparaíso, sí pasan en ciudades como San Carlos, que no tiene la dotación de la tecnología necesaria para poder tener una comunicación internet fluida, ¿ya? Y eso nos pasó, pero lo superamos. Partimos un poquito tarde y sesionamos desde las más o menos 9:30 hasta casi las 3 de la tarde. Ya. Recibimos por lo menos unas 25 organizaciones que nos plantearon los problemas de esta macrozona, Mm. y realmente significó conocer en el terreno. O sea, Sí. ya no como cuando uno lee un artículo de un académico que nos cuenta Mm. cómo funcionan los territorios, no, aquí lo vimos en persona y pudimos escuchar a organizaciones que nos transmitieron los problemas que tienen debido a la centralización, ¿ya? Y también recibimos sugerencias de cómo seguir trabajando el resto del año, o sea, hasta que termine este proceso constituyente. Muy buenas sugerencias. Hubo desde organizaciones ecológicas, sociales, hubo grupos, por ejemplo, de consejeros regionales que
que como agrupación plantearon su opinión, algunos alcaldes, o sea, escuchamos a mucha gente de distintas áreas que nos dieron una pauta de cuáles son los problemas reales que hay acá en las regiones. Y en cada una de estas 4 ciudades, fue martes, miércoles, jueves y viernes, hoy día terminó, estaba toda la comisión, habíamos 5 personas presentes, presenciales, físicamente ahí, y el resto estaba de manera telemática. Entonces las personas le hablaban a toda la comisión. Se produjeron diálogos muy interesantes y realmente después de estas 4 sesiones en regiones, simplemente nos quedamos impresionados de los problemas que tienen las regiones, ¿ya? Y problemas que son distintos, ¿ya? Por ejemplo, en el norte tenían problemas de agua terribles, problemas de contaminación del agua, problemas de contaminación del aire, las mineras también, problemas de falta de servicios, no tienen hospitales, no tienen nada en el norte, ¿ya? Es realmente una vida muy sacrificada. En la zona centro, que me tocó a mí, pudimos visualizar también problemas de agua. A lo mejor no tantos como en el norte, pero en zonas que antes no había ningún problema de agua, y hoy día sí tienen. Ahí tienen que ir los camiones de aljibe a dejar agua, eso no se conocía en el sur de Chile, ¿ya? También problemas de acceso, ¿ya? No, caminos muy malos, por ejemplo, el tema de las zonas cordilleranas, donde cuesta mucho acceder, hay comunidades que están prácticamente aisladas. Entonces, se vieron todos los problemas que hay, ¿ya? Y eso ha sido, yo diría, un aprendizaje para todos nosotros y para todo el país, ¿ya? De que en el tema de la descentralización estamos muy, muy por debajo de los mínimos estándares para poder suplir los mínimos requerimientos que requiere una comunidad para tener una vida digna, ¿ya? Y nosotros nos vamos a abocar a eso, y todo el mundo nos pidió que esto se hiciera hasta el final del proceso constituyente, y no solamente una comisión que vea la descentralización, sino que todas las comisiones viajen en algún momento a las regiones y sesionen allá. Claro. Eso me parece una excelente idea. Sí. Es la única manera de tener un contacto real con los problemas. Sí. Eso es empatizar en terreno, ¿no? O sea, uno que se vino de Santiago a vivir a regiones, claro. O sea, es otra cosa. O sea, tú otra también, cosa, claro. Es brutal. Ahora, los constituyentes de los distritos de Santiago no es que hicieran críticas, sino que no le dieron el valor, y de repente hacían comentarios: oye, pero ustedes creen que esto va a servir, es muy caro, va a haber problemas de comunicación. O sea, ellos anticipaban problemas de la manera en que lo íbamos a hacer, ¿ya? Lo que no anticiparon es que fue realmente fructífero, ¿ya? Y cuando nosotros les entreguemos el informe la próxima semana de todo lo que escuchamos, se van a dar cuenta que nuestro país está muy, muy mal respecto a ese tema, pero mal, realmente mal. Es lo que debía, o sea, es lo que debía ocurrir, parece, porque esto de la descentralización tiene tanto que ver, o sea, una demanda tan básica para los que vivimos en regiones. Sí, básica. Y no solamente por el tema de la distribución del poder, es decir, que las regiones no tienen autonomía para tener sus propias decisiones respecto a las inversiones que quieren hacer. Por ejemplo, hay muchas decisiones que se toman en Santiago que, vistas desde la región, son ridículas, digamos, a veces, y lo escuchamos varias veces. Pero ¿saben lo otro que nos dimos cuenta? Algo que se sabe teóricamente, pero lo pudimos constatar en todas las regiones, es que más que concebir regiones desde el punto de vista administrativo, que las heredamos desde hace 200 años, ¿ya? Con algunos cambios, qué sé yo, lo que deberíamos hacer es rediseñar las regiones, porque hay cosas que no se consideran, por ejemplo, la identidad de los pueblos. Claro. ¿Ya? Claro. No puede ser que incluyamos tradiciones y pueblos en una región donde no hay mucha cercanía entre ciertas ciudades. En cambio, si diseñamos las regiones de manera
considerando los temas culturales, históricos de las comunidades, y además el tema, y este es más importante quizás en estos momentos, el tema ecológico. Por ejemplo, es inconcebible que un río, una parte del río esté en una región y la otra parte esté en otra región. ¿Qué significa eso? Que nadie se encarga del río. O lo que pasa aquí entre Chanco y Constitución, que es lo que divide a la comuna de Chanco, de la comuna de Constitución, que a su vez son provincias distintas, la provincia de Cauquén, claro, y la provincia de Talca, es un río. Por lo tanto, ese río no es de nadie, está en el límite, el río Loanco. Ese río vive contaminado, ¿ya? Lo volvieron a contaminar hace 2 semanas y hace 1 mes y medio, 2 meses atrás, lo contaminaron la misma empresa minera y hace 6 meses atrás también lo contaminaron. ¿Por qué? Porque nadie se preocupa de ese río porque es un río que no es de nadie. Claro. Entonces, el río tiene que estar completo en una región, de tal manera que esa región se preocupe del río, se preocupe de la contaminación, se preocupe del caudal ecológico, se preocupe de todo el ecosistema que vive alrededor de ese río. Por lo tanto, ese río Loanco, que ha sobrevivido, yo creo que porque, no sé, yo creo que porque todavía no han entrado tantas empresas, no es ni de Chanco ni de Constitución. Claro. ¿Ya? Nadie se preocupa por el río, solamente la gente que vive en torno al río, que ha sido muy valiente y que varias veces ha reclamado por esa contaminación. Te cuento que la semana anterior en el programa estuvimos acá conversando con Ricardo Palacio y con Betsy Faunde en relación a estos temas. Sí. Entonces yo no sé si viste el programa, pero básicamente también hablamos de la contaminación, ¿no es cierto?, que hace la minera en relación a este río. Entonces uno dice, esta constitución, ojalá que en el diseño, ¿no es cierto?, yo imagino que tú es para ti un tema muy significativo, o sea, de mucho contenido también emocional, tu vida la desarrollaste ahí, también sigues viviendo allá. Entonces, ser más clara, o sea, ¿tú crees que esto va a lograr quedar como instalado ahí? Que este no sea solo un tema, tratamos de hacerlo, no tuvimos voluntad política, o sea, es muy difícil. Yo creo que Ricardo Palacio y Betsy Faunde son activistas ambientales que han luchado por preservar a nuestros bienes comunes naturales. Así le llamamos nosotros los ecologistas. No le llamamos recursos naturales, porque no son nuestros. ¿Ya? No son nuestros como concepto así de propiedad. Los podemos usar, ¿ya? Pero respetando los ecosistemas, respetando a la naturaleza. Bueno, y ellos han luchado mucho por distintas cosas. Ricardo también está en un tema de las torres de alta tensión, un proyecto, lo ha sido bien luchador en ese plano. También luchó por cuando se quiso instalar, o todavía es posible, instalar una mega faena, ¿ya?, de pollos, ¿ya?, en la zona de Cauquén, que se calcula un consumo de agua tremendo para una zona que ya tiene problemas. Entonces, y Betsy, muy preocupada de toda esa zona de Loanco, yo creo que ha sido un aporte. Y estos temas no se pueden resolver con la Constitución actual. No tenemos herramientas para... ¿Por qué? Porque la Constitución actual establece, ¿ya?, de que todos esos proyectos los deben llevar a cabo las empresas sin una planificación integral. Es decir, no hay una hoja de ruta de cómo debemos nosotros avanzar en los proyectos, que es necesario hacer algunos proyectos, pero se deja que las empresas lo determinen solo. Y las restricciones que tienen las empresas, las limitaciones que tienen son muy básicas. Además, imagínense, esto es casi una aberración, las empresas son las que deciden contratar a los expertos, ¿ya?, que hacen las mediciones teóricas, por así decirlo, que hacen una que otra medición, pero en un modelo teórico, y dicen, mire, sí, esto se puede hacer porque hay estudios realizados por esta empresa. ¿Y quién contrata a esa empresa para hacer ese estudio? La misma empresa. Y obviamente que estas empresas que hacen estudios tratan o evitan no decir nada en contra del proyecto, porque si no, no lo van a contratar más. Entonces, todo está hecho tal que estos proyectos se evalúen, ¿ya?, siempre con la mirada de la empresa y no la mirada de la comunidad, ¿ya? Además, rápidamente entran
al sistema judicial, porque hay algunas personas que denuncian cierta irregularidad y siempre se pierden, Claro. por lo mismo, porque no hay manera que la comunidad pueda hacer estudios como los que debería poder hacer para poder contrastar los datos. Sí. Entonces, hay una serie de cosas irregularidades, la participación ciudadana. Yo me acuerdo cuando estuvimos acá en esta gran campaña de la termoeléctrica Los Robles, tuvimos 40 días, porque eran 60 y pasaron 20 días antes que nos enteramos, antes de enterarnos de que venía un gran proyecto. Y meterse un proyecto que es un estudio de ingeniería de 1000, 2000 páginas en 40 días, es muy difícil. Entonces, la ciudadanía tiene todas las de perder en el plano legal. Y lo único que ha salvado a muchos bienes comunes naturales de Chile ha sido la movilización ciudadana. Claro. Es decir, la gente reclama de muchas maneras, hacen caravana, a veces obstruyen caminos para poder darse a conocer, para que las autoridades empiecen a darse cuenta que se está infringiendo los derechos fundamentales de las personas, que es vivir en un ambiente digno. Entonces, realmente este es un tema pendiente. Y sobre todo en estos momentos en que el planeta está pasando por un momento, yo diría, crítico. Sí. Hace unos 10, a ver, fue el lunes, no este lunes, sino el anterior, aparece el informe de las Naciones Unidas, el IPCC, que es el panel internacional sobre el cambio climático, que son cientos de científicos de muchos países que elaboran un informe y nos dicen cuál es la situación actual del cambio climático. ¿Y qué nos dice ese informe? Que estamos a puerta del punto de no retorno. Claro. Es decir, de aquí al 2030, si no se hacen cambios, pero claro, profundos en la forma de producir, en el consumo, en el transporte, en la agricultura, nuestra civilización no tiene destino. Porque el clima tiene una particularidad especial. Es tan complejo, son tantas variables que llega un momento en que no se sabe para dónde va. Entonces, en estos momentos está relativamente equilibrado, pero puede llegar el momento, eso dicen los científicos, en que el clima pase de un estado a otro en muy corto tiempo y el clima ya no lo podemos controlar. Incluso el informe dice cosas dramáticas, como por ejemplo que hay aspectos de nuestro clima, ¿ya?, que se va a demorar más de 1000 años en recuperarse si es que logramos pasar esta crisis. 1000 años, ¿ya?, en recuperar ciertas cosas. Y aunque dejáramos de consumir y de generar gases de efecto invernadero, igual vamos a seguir teniendo problemas, porque estos son, los efectos se van dando después, ¿ya? Claro. Entonces, estamos en una situación crítica. Y la verdad es que a esta altura lo único que podemos hacer es aminorar el problema. Ojalá tal que no se pase al punto de no retorno, sí, que es incierto. Tremendo, ¿ah? Tremendo. Y otro tema tremendo que hay ahí también en tu región, en Cauquenes, tiene que ver con el agua. También tocamos ese punto de la viña, ¿no es cierto? Santa Carolina, sí, hay Coronel del Maule. Es sí, tremendo ahí. Mira, son cosas increíbles. Cuando uno habla de robo de agua, alguien podría decir, bueno, la gente que vive por ahí roba agua. No, ni aunque robara no se nota. ¿Cuánto puede una persona llevar agua a su casa? Serán 100, 200, 500 litros. Aquí son miles y miles de litros que roban las empresas. Y se ha descubierto a 2 empresas robando agua. La Viña Santa Carolina y la Viña Undurraga. En el río San Juan, de Coronel de Maule, estaba la Viña Undurraga. Y en el del río Cauquenes era la Viña Santa Carolina. Entonces, tú dices, ¿cómo podemos llegar a ese punto de que las empresas no respetan absolutamente nada y roban agua? ¿Y por qué roban agua? Porque no les pasa nada. Porque la legislación es muy débil, tanto para demostrar, ¿ya? O sea, no hay suficiente control sobre esto, como también las sanciones. Las sanciones son muy bajas, las multas. Entonces a veces prefieren pagar las multas, claro, y seguir operando con agua robada. Y también hay otro problema. Esto requiere de abogados, de poner demanda, denuncia. Las personas van a veces a las municipalidades y las municipalidades no los apoyan. Claro. Y eso realmente es
es penoso. Esperemos que ahora que hubo cambio de ediles en toda esta zona, Sí, ojalá. los nuevos yo creo que sí, los nuevos Sí. están mucho más conscientes, digamos, Sí. del problema ecológico, y esto podría empezar a cambiar. Pero así todo, aunque los alcaldes tengan conciencia y ayuden a las personas, igual tenemos una constitución que no nos apoya. No, por eso que es vital, es muy importante, ¿no es cierto? Esta consideración del medio Sí, ambiente, porque es una necesidad, como tú bien le explicas. Y yo también tengo mucha fe, confianza que los nuevos ediles, sobre todo de allá, van a tener la capacidad y la intención. Si no se puede, a lo mejor ya es un tema superior, pero al menos lo hemos conversado con Marcelo de Chanco, con Neri de Cauquenes, y son temas para ellos bien sentidos y bien, sí, ¿cierto?, ambos comprometidos. tienen visión Sí, ecologista. ¿Mm? así que uno dispuesta y feliz, yo a apañar lo que sea, el programa a su disposición. Volvamos a la Constitución, volvamos a Bien, tus comisiones, porque también a mí me llama mucho la atención y te lo quiero preguntar. ¿Qué te provoca? ¿Qué pasa con que el ex almirante Arancibia lo tengamos ahí en la Comisión de Derechos Humanos? bueno, Buena eso pregunta. provocó un conflicto grande, ¿ya? Grande, un conflicto fuerte para mucha gente. ¿Ah? Mm, De hecho, dentro de los constituyentes hay personas que fueron torturada. en su momento, en la dictadura, fueron torturados. ¿Ya? Sí. Entonces, para ellos es inaceptable, y yo le encuentro toda la razón, que Mm, alguien que participó, digamos, de ese sistema que fue terrible, digamos, y que fue decán de Pinochet, y que es almirante, digamos, del, y fue almirante en jefe, digamos, mm, de las Fuerzas Armadas, digamos, esté en una comisión donde las Fuerzas Armadas de esa época están cuestionadas. sí. Entonces fue como un gallito, digamos, como que quiso, bueno, como que no importa, ¿ya? Como que él esté ahí. Y fue muy fuerte porque la mayoría de los constituyentes no lo querían ahí en la Comisión de Derechos Humanos. Creo que fue imprudente de parte de él. ¿Ya? Mm, Yo entiendo que él diga que es legítimo que esté allá, legal, por así decirlo. Claro que mm, es legal. Se consigue la firma, puede estar la comisión, y nadie podría decir, mire, usted no tiene derecho a estar porque hay un procedimiento mm. para postular a una comisión. Sin embargo, yo lo consideré sumamente imprudente. Imprudente. Es como tratar de apagar el fuego con benzina. O sea, esto fue una explosión, digamos, de emociones. ¿Ya? Hubo una serie de manifestaciones fuera del Congreso, reclamando por Mm. esta decisión del almirante Arancibia. Así que yo creo que fue muy mala decisión por Qué parte mala de él. decisión. Además también hay otros personajes, ¿no es cierto? Personas, ciudadanas, también electas, por supuesto, con todo derecho, pero que en general, al parecer, hay una postura de mucha controversia, digamos, de mucha dificultad. Incluso yo he escuchado en otros programas de televisión, de conversación, donde ellas van, Marinovich, ¿no es cierto? Y Cubillo. Mm. Entonces uno dice, ay, debe ser medio complicado trabajar con ellos, no sé, ¿qué Sí, sí, pasa? yo creo, bueno, yo espero que esto se vaya terminando, Calmando. porque Mm, ahora uno puede entender que un sector político, ante la derrota grande que tuvo en la elección de los constituyentes, esté, por así decirlo, en un estado de estrés, ¿ya? mm, Se notan muy enojados y sí, enojadas enojada. por esa minoría, y que muchas de las cosas se votan fácilmente por las mayorías que hay en la oposición. Entonces, yo creo que es una reacción emocional la que tienen. Mm, Yo espero, ¿ya?, que a medida que vaya pasando el tiempo se den cuenta que esta no es la manera de reaccionar, porque mm, aparece ante la gente como que ellas estuvieran obstaculizando, mm, provocando problemas para que la convención fracase. Y que lo que debieran hacer es, primero, darse cuenta que la democracia es justamente aceptar las mayorías, ¿ya? mm, Que vamos a definir una nueva constitución en base a una nueva mayoría, mm, ¿ya? Suponiendo que antes no lo hubiera sido, pero ahora hay una mayoría mm, contundente de personas que quieren hacer un cambio trascendental de la constitución. mm. Y eso
las minorías, que obviamente hay que respetarlas, pero respetarlas ¿en qué contexto? En el hecho de que en este nuevo modelo que se va a, a crear, ¿ya? Ellos pueden hacer aporte. No pueden cambiar el modelo, y eso es lo que quieren hacer, obstaculizar y que las cosas no cambien. Pero sí pueden hacer aporte. Pueden hacer aporte, pueden decir, mira, esto está demasiado exagerado, bajémoslo un poco. Eso lo pueden hacer, ese es el trabajo de ellos. Y incluso podría ser fructífero, ¿ya? De que de repente un sector, ¿ya?, esté proponiendo cosas que podrían mejorar, ¿ya? Pero lo que no pueden hacer es decir que no haya cambios. Los cambios tienen que venir porque es lo que la gente pidió, ¿ya? Si nosotros no estamos ahí porque alguien decidió a dedo que fuéramos, es porque la gente nos eligió, ¿ya? Votó por nosotros para que nosotros realizáramos esos cambios y nosotros estamos ahí con un mandato, ¿ya? No somos solo representantes teóricos, somos delegados de la gente que votó por nosotros y de en general de todo el pueblo chileno y los pueblos originarios. Entonces, eso es lo que yo creo que no han entendido un sector de la convención que sigue insistiendo en obstaculizar para que no haya ningún cambio y cómo, bueno, eso es lo que creemos nosotros, ¿eh? Claro. Esta es una creencia casi unánime de toda la oposición que está ahí. Nosotros creemos que ellos piensan, que ellos están apostando a que la convención se desprestigie, al punto tal que al final la gente vote en contra. Yo no creo que va a pasar eso porque por algo se produjo el estallido social o la revuelta, es porque ya la gente tiene más conciencia, ¿ya? Fue un proceso contundente, fue un proceso sin líderes, fue un proceso espontáneo, es decir, que fluyó desde abajo hacia arriba. No, desde el pueblo no salió un solo tiro, no una sola bala, más bien se recibieron, ¿ya? Entonces, este proceso que ha sido tan puro, ¿ya?, desde el punto de vista de la manifestación de la voluntad de los pueblos, ¿ya?, no se va a poder eliminar por una estrategia obstaculizadora. Exacto. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Qué bueno, qué bien. Además que yo creo que habíamos una ciudadanía súper atenta, exigiéndoles a ustedes, trabajando con ustedes, preguntando, ¿no es cierto? Y aprendiendo también, porque yo creo que nunca en la vida habíamos hablado tanto de constitución y tanto, digamos, ¿no? O sea, de esta nueva etapa y de lo que significa y apoyándolos también. Otra pregunta que a mí me imagino debe ser también impactante tener como pares y muy visibilizados a personas de los pueblos originarios, porque a lo mejor Eso ha sido una yo experiencia creo que ha sido eso, enriquecedora. sí, Mira, yo siento una profunda admiración por los pueblos originarios, o por las naciones originarias, como claro, deberíamos llamarlo, porque sí, ellas son una nación, ¿ya? Una profunda admiración por su cosmovisión. sí, La cosmovisión, ¿ya?, de los pueblos originarios está mucho más conectada con la naturaleza. sí, Hay una sabiduría ancestral respecto de cómo enfrentar los procesos naturales. Y eso es una enseñanza para nosotros. sí, Yo me siento muy conectado con ellos, muy conectado, tengo muy buena relación con los pueblos originarios. De hecho, justo cuando vino, digamos, el tema de las comisiones, justo por mala suerte yo tuve un accidente, estuve una sí, semana con licencia médica cuando se eligieron las comisiones y yo, como no estaba ahí, no pude conseguir la firma. Pero cuando volví y hubo la posibilidad de reingresar, quienes completaron las firmas de mi postulación a descentralización, que era lo que yo quería, fueron los pueblos originarios, ¿ya? qué bueno, Ellos firmaron para que yo estuviera en esa comisión y yo estoy sumamente agradecido por ello. Yo tengo una muy buena relación y no solamente una relación así política, así formal, no. Siento yo una profunda admiración por ello. ¿Ya? Creo que estamos reparando, ¿ya?, una situación histórica que no podía postergarse más. ¿Ya? sí, No podía ser que todos los pueblos que hay en Chile, porque no hay un solo pueblo, porque aquí las tres constituciones anteriores a la que vamos a tener, la actual y las dos anteriores,
hablan de chilenos, Sí, ¿ya? Y ahí introducen toda todo. la diversidad que existe en nuestro país, ¿ya? Sin considerar que hay pueblos originarios, que hay personas del mundo rural, ¿ya? Claro. Que tienen otra forma de vivir. Eh, Nosotros ahora en la Comisión de Descentralización escuchamos muchas veces el reclamo de que las políticas que llegaban desde Santiago no tenían nada que ver con lo que ellos necesitaban, ¿ya? Desde políticas de vivienda, políticas de agua, o sea, todas las políticas que se establecen siempre con una visión centralizada en Sí, Santiago, en una oficina, sin ningún contacto con la realidad de cada claro. territorio. Incluso hay varios de nosotros que no queremos que se siga usando la palabra región, ¿ya? Porque es una palabra que no tiene ningún arraigo con la identidad de las comunidades. A nosotros nos gustaría más que fuera la palabra territorio, ¿ya? Territorio, Que, claro. que nosotros volviéramos a redefinir las regiones ya como territorios asociados a comunidades que tienen identidad, que tienen historia, que tienen vínculo con su entorno distinto. ¿Ya? Entonces, ojalá que eso pueda avanzar y que podamos dibujar un mapa, pero un mapa mucho más cercano a las comunidades y a los territorios. Qué bien, Fernando, sí, totalmente de acuerdo. Qué bonito el concepto además. Territorio Sí, yo creo que es asociado bonito. a su comunidad, además es muy como estéticamente lindo, si lo encuentro. Mira, vamos a cambiar un poquitito de tema. Bueno, Mañana hay elecciones, nuevamente, ha sí, sido el año de las sí, elecciones. Entonces, porque nuevamente hay un grupo, ¿no es cierto?, que va a elegir a su candidato, digamos. candidato. Candidato o candidata, en realidad, ¿no es cierto? El PPD, Democracia Sí, Cristiana, Partido Radical, se me olvidan tanto, pero son la nueva son tres, claro. son tres, la antigua concertación, ¿no es cierto? Tienen que buscar su candidato. Tú, en tu corazoncito, yo me imagino que también tienes alguien por quien te gustaría, como mi programa se llama Decisión 2021, ¿tienes algún candidato presidencial, candidato que te agrade? No sé De si es los que se tres que se puede, van a presentar, de los tres que estamos hablando, no, ninguno. ¿Ya? ninguno. De los que ya hay, De, de hay los que como ya hay 30. tampoco. Ah, tampoco, hay como De lo 30. que hay tampoco. Yo todavía no tengo un candidato que realmente creo o sea, porque el próximo presidente Ya, tiene una misión bastante importante. sí, Primero, tiene que apoyar este proceso. ya, ¿Ya? claro. Segundo, tiene que encarnarlo, es decir, realizar todas las acciones necesarias, o sea, en prácticas, digamos, para poder llevar a cabo, ¿ya?, la culminación de este proceso. Claro. Yo no veo que los políticos en general, los partidos Mm. políticos, se hayan sintonizado todavía con el proceso constituyente que estamos eh, Ah, claro. elaborando. Todavía no comprenden lo que sucedió. Mira, cuando se produjo la revuelta, el estallido social, ¿qué dijeron? No lo vimos venir, ¿no es cierto? Claro. Después vino la elección para ver si queríamos o no una nueva constitución y cuando salió 80%, ¿qué dijeron? No lo vimos venir tampoco. Pensaban que iba a ser mucho menos, un 80%. Claro. Después, cuando se eligieron los constituyentes, había encuestas que hablaban de que iba a haber 3 o 4 independientes y el resto iban a ser de los partidos políticos. Fueron más de 40 independientes. Tampoco lo vieron venir. Claro. Todavía no lo ven venir, ¿ya? Y en estas elecciones presidenciales, yo creo que es un juego de ellos en estos momentos. Nada Mm. más, el, el, los pueblos chilenos no realmente van a ir a votar porque tienen que ir a hacerlo nomás, ¿ah? Pero ellos están esperando una nueva constitución, un nuevo sistema político, ¿ya? Claro. Unas nuevas características de los políticos. Probablemente, y al parecer va a ser así, porque ocultando, ya no va a haber más un sistema presidencial en Chile. ¿Ya? Ese presidente súper poderoso que define todo, ya no va a ser ya. Mm. ¿Ya? Porque obviamente que es riesgoso, ¿ya? Y por otro lado no es democrático, porque esa persona se elige y después hace lo que quiere. Entonces, probablemente va a ser un sistema Claro. parecido a un sistema parlamentario, pero un sistema parlamentario donde los parlamentarios no sean
representantes, sino que sean delegados voceros. O sea, que ellos tengan que volver a los territorios a cada rato y contar lo que están haciendo y que los territorios puedan también desvincularlos, ¿ya? Si es que no están cumpliendo el programa que les prometieron. O sea, el sistema político que va a venir en Chile va a ser muy distinto al que tenemos y la gente lo está esperando. Por eso es que yo creo que estas elecciones son formales, son porque tienen que ser, pero no hay ningún interés ni ninguna preocupación por esas elecciones. ¿Y tú crees que gane alguien de derecha nuevamente? Mira, no importa quién gane, ¿ya? La persona que gane no debería estar más de 2 años, eso es lo que se comenta mucho. ¿Cómo va a haber un presidente que nace en un sistema político que ya no va a existir en un año más? ¿Ya? Debería solamente empezar a implementar la constitución con un nuevo sistema político y no deberían estar más de 2 años los diputados, senadores y presidentes que vayan a ser elegidos a fin de año. Incluso, si el sistema parlamentario se instala, que yo creo que por ahí va a ir la cosa, también instalar una sola cámara. Tener 2 cámaras tiene muchos problemas. Hay un problema que es técnico, ¿ya? ¿Cuántas veces hemos escuchado que una ley lleva 8 o 10 años en el Congreso? Porque va de una cámara, se va a la otra la revisa, no le gusta, le cambia unas cosas, entonces se devuelve y va y vuelve y va y vuelve y las leyes se demoran 8 años en salir. Ese es un problema técnico. Pero hay otro problema que es peor con los senadores, ¿ya? La corrupción. La corrupción siempre se da en general con 2 cámaras, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre hay una cámara chica, ¿ya? Y con la cámara chica, el lobby, la presión, la corrupción, ¿ya? El cohecho es mucho más fácil hacerlo con una cámara chica, basta con que tú coimees, por así decirlo, esa es la palabra que la gente conoce, a 2 senadores y ya la balanza se va a un lado. Y lo hemos visto, hay un senador ya está condenado y hay otros juicios con ex senadores que están en curso. ¿Y por qué? Porque todo el sistema económico está mezclado con el sistema político en nuestro sistema chileno y trata de intervenir económicamente para que las leyes se hagan a su beneficio. Así que eso también yo creo que va a cambiar. Qué increíble, ¿eh? Tanto cambio. Sí. Tanto, claro. Sí, cambio. Sí. Pero si para eso es un proceso constituyente. Sí. Ahora, ojalá que hubiera sido una asamblea constituyente originaria, ¿ya? Porque en este tema se enfrentan 2 poderes, siempre, cuando se está redactando una nueva constitución. El poder constituido, que es el poder actual, se le llama claro, constituido, y el poder constituyente. Y resulta que siempre, ¿ya? En general, el poder constituido le quiere poner normas y reglas y límites al poder constituyente, cosa que no debería ser. ¿Cuáles son las normas y las reglas que nos pusieron? 2/3. Aprobar todo por 2/3. Eso hace que las constituciones no sean o no representen lo que la gente quiere, porque lograr 2/3 es muy difícil, a pesar de que ahora sí tenemos posibilidad de lograrlo, porque tenemos una cantidad enorme de constituyentes que está en una misma línea, pero 2/3 es un número alto, una proporción alta, ¿ya? Entonces, eso lo impuso el poder constituido, el poder constituyente. Internacionalmente, la jurisdicción internacional tiene algunos ejemplos de esto, ¿ya? Y a veces hay crisis entre el poder constituido y el poder constituyente, habitualmente se enfrentan, digamos, los que están y los que van a ser. Y desde el punto de vista jurídico, yo he escuchado varios constitucionalistas internacionales que dicen que ante un conflicto entre el poder constituido y el constituyente, tiene más nivel, por así decirlo, el poder constituyente, por una razón muy simple. El constituido va a morir. Claro, entonces, ¿cómo los antiguos van a tener más porque están construyendo algo nuevo? Claro. Entonces, esta obsesión por ponerle límite al poder constituyente, yo creo que va a ser uno de los problemas, que los vamos a tener que sobrellevar. Y lo otro, que lamentablemente hace unos días no se votó,
sea, no, perdió en la votación, pero es una instancia, porque todavía hay que verlo eso en el Pleno, es que la posibilidad de hacer plebiscito intermedio. Claro. Porque si hay temas importantes donde hay una gran cantidad ya de constituyentes que creen en una determinada solución y no llegan a los 2/3, pero es suficientemente amplia, por ejemplo, 60%, ¿por qué no dejamos que el pueblo elija hacer un plebiscito? ¿Ya? Claro. Entonces, ese tipo de obstáculos se nos ha ido poniendo durante todos estos mes y medio, de no aceptar los 2/3, no aceptar, por ejemplo, que cambiemos o intervengamos en el tema de los tratados internacionales. Y eso también es peligroso, porque si nosotros queremos hacer un cambio político que se espera en Chile, que los pueblos chilenos están esperando eso, resulta que a lo mejor no vamos a poder hacer el cambio profundo porque tenemos tratados internacionales que nos lo prohíben, ¿ya? Por ejemplo, en el modelo económico que tenemos neoliberal, que ya definitivamente es un modelo que está agotado. Pero resulta que tenemos varios tratados internacionales que le dan garantías a las corporaciones internacionales para que realicen actividades económicas acá. Y a lo mejor en este nuevo mundo, de una nueva constitución, donde queramos otro sistema económico, ¿ya? Este tratado internacional lo va a impedir. Claro. O lo va a reducir su campo de acción. Entonces, deberíamos tener también incidencia en los tratados internacionales para poder implementar un sistema económico acorde a lo que la gente quiere y necesita. Claro, qué increíble, ¿eh? Y además el porcentaje, no puede ser un 4/6, no sé, cambiar, yo me imagino. Bueno, ustedes ya se lo están cuestionando. Nosotros estábamos pidiendo 4/7. 4/7, perdón. Que Claro, alto, que es alto, claro, también es alto. Es más o menos un 57%, que ya es alto. Sí. De hecho, cuando un presidente gana de 55% para arriba, se dice que 55% significa que el contendor tuvo un 45%. Claro. ¿Ya? Un 10%, 10 puntos de diferencia es mucho en una población. Sí. Entonces, para nosotros 4/7 era la cifra más acorde a hacer cambio profundo, pero también obviamente que tenemos que resguardar lo que es transitorio, porque si fuera mayoría, yo no estoy de acuerdo con que se hagan por mayoría simple. Hay algunos que sí, yo creo que no, porque la mayoría simple pueden cambiar, ¿ya? Pero llegar a un 57% más o menos, que los 4/7, es una cifra ya bastante grande y que de alguna manera conserva la tendencia mayoritaria. Claro. Bueno, harto trabajo, Fernando. Sí, vamos llegando. Trabajo. ¿Cuánto trabajo? Como la canción. Pero es un trabajo interesante, es mucho trabajo, pero yo creo que va a ser positivo. Va a ser positivo para nuestro país, para las futuras generaciones, sobre todo en este momento planetario que estamos viviendo. Sí. Yo creo que una de las cosas importantes que puede hacer Chile es generar un cambio paradigmático en la Constitución. Recordemos que nosotros fuimos los que fuimos laboratorio del sistema económico neoliberal acá en Chile, y ese sistema se proyectó a todo el mundo, ¿ya? Sí. Bueno, ¿por qué nosotros no somos capaces ahora de revertir esa situación y crear una nueva concepción de constitución donde la naturaleza sea sujeto de derecho, que es lo que queremos los ecologistas? Y que también, y esto es importante, cuando hablamos de que la naturaleza sea sujeto de derecho, no estamos hablando solamente de proteger la naturaleza y pensando que ella es externa a nosotros, sino reconocer que nosotros somos parte de la naturaleza, cosa que no hemos reconocido nunca. Nos sentimos afuera de la naturaleza y con el derecho de hacer lo que queramos con ella. Con el poder absoluto. Somos parte de la naturaleza. Y lo que le pase a la naturaleza, tarde o temprano, nos va a pasar a nosotros. Fernando, mira, llegamos al final, se nos pasó rápidamente el tiempo. Muy rápido. Muy rápido. Por supuesto, voy a estar súper ahí preocupada, y 2 meses más
vamos, o antes quizás. Encantado. Mira, hay saludos, Oli, bienvenida a la lluvia, hermoso Chanco, saludos, se me van los saludos, porque a mí la tecnología de repente, entonces tenemos parabienes en realidad todo el rato, de mucha gente que está siguiendo el programa. El plebiscito intermedio es muy complejo al entender que demora cervel 3 meses, preparar aquello, y ustedes solo tienen lo sumo. Bueno, general preguntas que yo creo que ya las vamos a dejar pendientes como para una próxima. Sí. Saludos a Río Coronel de Maule, legal no es lo mismo que ético. Bueno, en realidad montones de comentarios. Fernando, a ver, tú eres un buen lector, estás leyendo algo, alguna sugerencia, qué libro nos podrías recomendar, que es como algo que también le estoy preguntando a todos mis invitados. ¿Estás leyendo bueno, algo? En realidad he estado leyendo menos. Ya. He estado leyendo menos. Seguro. Claro. Y yo en este momento estoy leyendo un libro que tiene que ver con el tema de la ecología profunda. Pero no un libro de un autor que yo lo he leído, que se llama Arnés, que es el creador de la ecología profunda, sino que estoy leyendo un libro de una ecologista que toma varios libros de él, y está estableciendo cómo él fue evolucionando. Es interesante, cómo fue de su primera postura de la ecología profunda, que era de 7 principios, y después llegó finalmente a una postura de 8 principios, y lo otro, ella investiga a este gran filósofo, que es un filósofo arnés noruego, investiga cuáles fueron los filósofos que influyeron en él. Entonces es interesante porque es un libro que habla sobre el creador de la ecología profunda, que es un tema que a mí me encanta. No, y bien entregárselo también a quienes nos acompañan toda la semana. Yo esta semana leí La hoja en blanco, para estar a tono, ¿no es cierto?, que en realidad tiene que ver con las claves para conversar, ¿no es cierto?, en esta constitución que ustedes están responsablemente trabajando. Fernando, un millón de gracias, de verdad, nuevamente, y yo voy a estar en otro momento invitándote de nuevo, y si tú consideras pertinente venir, por favor, nos avisas y nosotros felices. Encantado de poder participar en tu excelente programa. Y gracias, cuida tu salud. Invitarme. Cuidado con caerse de nuevo. Cuídese mucho. Que le vaya muy bien. Nos vamos a cuidar. Listo, chao, Fernando. Adiós. Que esté muy bien. Chao. Chao. Y a ustedes se nos pasó así. Súper interesante el programa. El tema es un tema que a todos nos interesa un montón. Agradezco la sintonía. Recuerden que estamos en canal YouTube. Todos nuestros programas lo pueden encontrar a través de Marvin Navarrete. Ideal que si se inscriben, fantástico. Y un millón de gracias. Y ya próximo viernes estaremos nuevamente con ustedes. ¿Ya? Al parecer vienen personas llamadas, pues ya los nuevos candidatos, ¿no es cierto? Vamos a tener candidatos a core, candidatos a diputados. Así que seguramente en la semana mandaremos la información pertinente. Mañana a votar, recuerde llevar su carnet, la persona independiente o los militantes, su carnet de identidad, su lápiz azul, su mascarilla, y con todas las ganas a votar por la candidata o candidato que les parezca más pertinente. Un millón de gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao. Hemos presentado Decisión 2021. Camino a una nueva constitución.